se reunirán para definir quién ejercerá dicha función. En el encuentro están convocados representantes del Estado de la Nación, la Iglesia Católica, la Organización Internacional del Trabajo y INCAE. Precisamente será en la primera semana de abril, como decíamos, que se inicie con la negociación de la reforma al IVM. Vimos que acreditáramos a todos nuestros representantes, en este caso el titular y el suplente del Busco, que es la titular es la compañera Marta Rodríguez, y el suplente sería el doctor Edwin Solano, y por parte de la central Rerum Novarum, no conozco ahorita, pero ya yo sé que por nota que tenemos de que ellos también acreditaron las dos personas que le corresponden. La idea es que las partes se pongan de acuerdo y definan entre ellas quién pueda ser, no necesariamente que la junta directiva se los defina. Bien, doña Laura, ya tenemos en la mesa de RTN Revista esta mañana para conversar de ese tema. También tendremos más adelante participación vía Skype de otros más, pero tenemos en esta mesa, en esta mañana, a Luis Chavarría, secretario general de UNDECA, y a Miguel Schifter, representante del sector empresarial. Y bueno, la noticia primera, ellos también se están enterando esta mañana que se trasladan las negociaciones. Y se trasladan porque no hubo acuerdo sobre, es decir, hay muchísimos desacuerdos previos. Vamos a ver, el bloque sindical, don Luis Chavarría, Patria Justa no va a participar en el diálogo, así lo ha informado. De hecho, creo que me parece que hoy hay una conferencia de prensa. Nosotros lo sacamos ya el viernes, que ellos no van a participar. Hay otras centrales, ustedes lo veíamos en la información, que sí van a participar por los 3 asientos de los trabajadores, los 3 asientos ya de los empresarios sí están. Sí están. Miguel Schifter es uno de ellos, igual Luis Mesalles. Y don Rafael Carrillo. Y Rafael Carrillo, expresidente de la Cámara de Industrias. Y notable. Del grupo de notables. Del grupo de notables que vio la problemática de la caja. De la caja, es cierto. Y es decir, digamos, ya hay nombres definidos, pero ¿quién va a ser ese mediador? No sé por qué ha costado tanto. ¿Por qué ha costado tanto? Yo no sé, porque con ciertos... ¿cómo se llama? Vamos a ver, porque si hay una gran diferencia entre que la iglesia medie a que medie el INCAE, por ejemplo. Bueno, yo no sé, yo creo que con conversaciones que hemos tenido con ciertos miembros del sector sindical, el sector empresarial había propuesto y estaban de acuerdo que fuera el Estado de la Nación. Inclusive hubo una reunión la semana pasada con el Estado de la Nación, con don Jorge, el señor Vargas. Yo desgraciadamente estaba fuera del país y no asistí, pero se adelantó. Sí, con Jorge Vargas, nosotros lo cubrimos, con Jorge Vargas Cuyel. ¿Y cómo se llama? Y estuvimos acompañados de gente del sector laboral. Así que yo creo que por ahí debieran dar la solución a este problema, ¿verdad? Nos parece que es muy importante, eso sí, que sea una persona independiente, neutral, y la función de esta persona es simplemente ser un facilitador. No es que él o ella vaya a tomar decisiones por el grupo, sino que más bien actúe como un facilitador del diálogo, ¿verdad? Porque la esperanza es de que nos podamos poner de acuerdo, o sea, como lo hemos hecho en el pasado, ya en el 2005 que hicimos este ejercicio, don Luis y yo estuvimos participando de eso y llegamos a un acuerdo, ¿verdad? La última reforma que se hizo, régimen de pensiones, básicamente. Así es. Está con nosotros don Mario de Bandas, es directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya lo tenemos vía Skype. Don Mario, muy buenos días y bueno, para que nos cuente un poco sobre esta decisión de iniciar en la primera semana de abril ya las negociaciones propiamente y este proceso para elegir al moderador que, como decía bien doña Laura, ha costado tanto que se defina. Buenos días. Buenos días, un saludo a las personas que están con ustedes. Sí, digamos, afortunadamente ya ayer se dio un paso muy importante al quedar designados por los sectores y aceptados por la Junta Directiva los representantes que van a estar en la mesa de diálogo. Y nos falta definir efectivamente quién va a ser ese facilitador en las conversaciones. El jueves próximo vamos a recibir a algunos de ellos en la Junta Directiva porque están haciendo preguntas normales acerca del alcance, cuáles son
las expectativas del trabajo que ellos van a desarrollar, y espero que el jueves ya podamos llegar a un acuerdo en ese tema. Bueno, obviamente por eso se trasladan las negociaciones, don Mario de Bandas. Definitivamente ya con esto queda enterrado que sea el ministro de Trabajo quien medie las negociaciones. El señor ministro de Trabajo ha sido designado por el Poder Ejecutivo como parte de la mesa. El señor ministro de Trabajo, la ministra de Planificación y el viceministro de Hacienda estarán en la mesa de negociaciones representando al Estado. Don Mario, desde el punto de vista de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿qué características debe tener el futuro mediador para este proceso? ¿Qué características técnicas debe tener para poder ser moderador en este proceso? Bueno, desde luego tienen que tener alguna experticia. Este es un trabajo muy interesante. Yo he participado en negociaciones donde la mediación la ha hecho la OIT de una manera excelente. El facilitador organiza las agendas, le señala a las partes aquellos puntos en los que están de acuerdo, en los que están en desacuerdo, se pone de acuerdo con las partes para ir planteando diversos temas, hace una síntesis de las discusiones que se están dando. Me parece que se requiere una gran experticia. Por eso, digamos, el Estado de la Nación tiene experiencia en eso, pero también la Iglesia Católica. Creo que sería muy pretencioso tratar de enseñarle a la Iglesia Católica a negociar. Tienen una experiencia milenaria y podría ser que el señor arzobispo pueda jugar un papel muy importante también en esas negociaciones. Eso tendrá que definirse en la Junta Directiva. Para mi gusto no debería ser así. A mi gusto debería ser los propios sectores quienes definan esta mediación. Sin embargo, hay un criterio mayoritario en el sentido de que debe ser la Junta Directiva la que defina quién va a ser el mediador. A propósito de don Mario, si se queda ahí con nosotros, don Mario de Bandas, directivo de la Caja, porque Edwin Aguiluz de la Iglesia Católica, sacerdote, está en línea con nosotros. Don Edwin, buenos días. Usted escuchaba sobre las cualidades que destacaba Mario de Bandas en torno a la experiencia milenaria, dice ahí, la Iglesia Católica, en negociaciones. ¿Le gustaría a la Iglesia mediar? ¿Tiene ganas de estar como artífice en este proceso? Buenos días, muchas gracias. Primero disculparme por no poder estar presente porque me había comprometido, pero hasta noche caí en la cuenta de una cita que tengo ahora. Bueno, no pude escuchar, no se oía muy bien por el teléfono la intervención, entonces, bueno, me voy a basar más en su pregunta, ¿verdad? Bueno, la Iglesia valora mucho este paso que se está dando de un diálogo nacional, ¿verdad? Siempre es la vía que propone la Iglesia, anuente a estar ahí presente si en algún momento se requiriera, se le solicitara. Don Edwin, decía Mario de Bandas en su intervención anterior que tomaba en cuenta la experiencia que tiene la Iglesia Católica como mediadora, pero también destacaba la importancia del conocimiento técnico del área propiamente, pero sin embargo que la Iglesia Católica podía ser eventualmente un buen moderador debido a su experiencia en procesos anteriores y también a lo largo de muchísimo tiempo. Don Edwin. Sí, gracias. Bueno, agradecerle mucho a don Mario, ¿verdad? Esa opinión y, bueno, efectivamente, ¿verdad? Es un tema que es de mucho interés para la Iglesia. Históricamente, ¿verdad? La Iglesia ha sido un actor en el desarrollo nacional y lo sigue siendo, y en estos temas particularmente, ¿verdad? Creo que la Iglesia también pues es un no diríamos un representante, pero está conformada por tantas personas de espectros tan amplios de los habitantes del país que creo que recibe el clamor y las esperanzas de nuestro pueblo, ¿verdad? En este sentido. Y también, pues sí, efectivamente ha habido una experiencia en diversas ocasiones de contribuir a la moderación de diálogos, ¿verdad? En algunos momentos críticos que se han dado en el país.
y por lo tanto pues podría colaborar en ese sentido. Y bueno, si eventualmente los actores estuvieran de acuerdo, como expresó hace poquito en ese mismo programa Monseñor Ángel San Casimiro, pues habría la total disposición, ¿verdad?, para prestar ese servicio. Este es un momento crítico, presbítero Aguiluz, Edwin Aguiluz, este es un momento crítico, ¿cree usted?, en el cual la iglesia quiere estar, debe estar, ¿qué piensa? Sí, bueno, definitivamente es un momento crítico, ¿verdad?, porque es un momento en el que hay que tomar decisiones que no se pueden postergar de ninguna manera, ¿verdad? El estudio actuarial, y no solamente, ¿verdad?, el estudio, sino que creo que todos los actores coinciden en que no se pueden postergar decisiones, ¿verdad?, respecto al IBM, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista sí es crítico, porque estamos comprometiendo a generaciones futuras, y bueno, nosotros como iglesia, de una manera u otra, pues deseamos estar, ¿verdad? Pues si no en la mesa de diálogo, ¿verdad? Pensamos, no obstante, que ese diálogo se debe abrir, y quienes estén ahí sentados en la mesa, abrirse a recibir las opiniones de todos los sectores que deseen opinar, ¿verdad?, y sugerir sus alternativas, ¿verdad? En ese sentido nosotros pues también aportaríamos. De momento la Conferencia Episcopal no ha tomado ninguna posición específica, ¿verdad? Pero eventualmente pues o posteriormente se opinaría al respecto, a no ser que participe la Iglesia en una moderación, donde entonces ya posiblemente pues omita su propio punto de vista, ¿verdad?, en los aspectos técnicos. Quédese también ahí en línea, presbítero Aguiluz, porque nosotros invitamos, César, a los representantes del proyecto del Estado de la Nación. Particularmente queríamos que don Jorge Vargas Cuyel estuviera aquí, pero él ha estado muy reticente a participar en cualquier tipo de foro donde se analice, o conversatorio donde se analice este tema. Lo cierto es que queríamos tener, digamos, a los dos sectores que con más fuerza se escuchan, igual OIT, pero bueno, el ministro de Trabajo ya está con nosotros también, Alfredo Hashbun, jerarca de la cartera de trabajo. Se preparan para un proceso en el que, ¿cuál va a ser el papel del Estado en este diálogo nacional? Buenos días. Estamos tratando de establecer. Bueno, en realidad el papel del gobierno el papel que el gobierno va a hacer, va a llevar adelante en esto, pues es el que nos corresponde en el sentido de pues coordinar desde el punto de vista del Ejecutivo nuestra visión de cuáles deben ser los cambios que requiere el IBM. En ese sentido, pues como lo hemos indicado en otras ocasiones, nosotros nos basamos en las recomendaciones que da la Universidad de Costa Rica en su estudio actuarial. Por lo tanto, pues ese es el telón de fondo que tenemos de los cambios que deben hacerse, y por supuesto, junto con la defensa del régimen y del régimen dentro de la Caja del Seguro Social, que eso lo ha definido claramente el señor Presidente de la República, está también la necesidad de hacer ajustes para garantizar su estabilidad actuarial. Ministro de Trabajo, ¿usted tiene inclinación, los representantes, tanto usted como ministro de Trabajo, la ministra de Planificación o el ministro de Hacienda, por un mediador? ¿El Estado costarricense preferiría que fuera la Iglesia o el proyecto Estado de la Nación? ¿A quiénes quieren ustedes allí facilitando este diálogo? Sí, bueno, nuestra posición es que sea la Iglesia Católica, y esto tiene pues su razón de ser en el papel que la Iglesia ha jugado a lo largo de la historia costarricense. Consideramos que ellos tienen la capacidad de guiar un diálogo de esta naturaleza, de liderarlo adecuadamente y de concertar pues, y llevar adelante pues, la coordinación adecuada de las acciones. Nosotros consideramos que nosotros no necesitamos digamos una
parte que intervenga técnicamente de manera adicional, sino más bien un facilitador de diálogo. Bueno, muchas gracias al ministro de Trabajo. ¿No quieren a alguien que intervenga ya técnicamente? No sé si todavía está allí, tal vez para aclarar, ministro, ¿por qué no es necesario que esté alguien que intervenga de manera técnicamente y me parece interpretar sí políticamente o como la iglesia, como un actor como la iglesia? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque ya de por sí hay varias instancias técnicas que intervienen en esto. O sea, aparte de la posición técnica de cada sector, habría que agregarle que va a estar la SUPEN, que tiene una posición eminentemente técnica, que va a estar la Caja, que tiene también un manejo técnico de los temas. Entiendo posiblemente que va a estar también la OIT como un asesor, de manera tal que tenemos 6 posiciones fundamentalmente técnicas, o que todas tienen su soporte técnico. Entonces no quisiéramos que además de todo haya una 7ª visión de carácter técnico del tema, porque se puede complicar más de la cuenta. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo Hashbun, ministro de Trabajo. Luis Chavarría. Sobre lo mismo, Bueno, ¿cuál debería ser el moderador? A mí me preocupa que estén haciendo de esto todo un drama. Un drama. Me parece que Pero empezamos mal. Ha costado, Luis Me Chavarría. parece que empezamos mal, si es así. Porque lo que debe buscar es construir puentes, construir diálogos, construir voluntades, ¿verdad? Porque creo que no se puede imponer, y en parte creo que estoy de acuerdo con Mario de Bandas de que si esto la Junta Directiva lo quiere complicar, es mejor que los sectores lo resolvamos en la mesa. Porque a nosotros sí nos ha preocupado que esto ha sido un debate largo y complicado dentro de la Junta Directiva de la Caja. Ahora uno se pregunta, ¿qué quieren ahí adentro dentro de la Junta Directiva de la Caja? Y como decíamos hace un rato, en el 2005 hubo un gran esfuerzo de las partes en sacar adelante esta reforma. No hay duda que quizás es más complicada que la del 2005. Puede ser que no, puede ser que sí, pero la persona que esté tiene que facilitar, tiene que tener toda esa capacidad para que esta reforma pueda salir adelante. Y efectivamente, en el caso nuestro, nosotros sí pedimos desde un momento, porque fue un elemento importante que en la reforma del 2005 la OIT no solo nos ratificara, nos estudiara los estudios técnicos que hubieron, ¿verdad? Porque esos no han estado, en su momento no han estado todos los elementos a mano de cómo se hicieron, ¿verdad? Pero no hay duda de que para nosotros la OIT como un ente de apoyo en este sentido es fundamental. El 2005 fue la experiencia, Miguel Shifter y también Luis Chavarría. ¿Quién fue el mediador ahí? Bueno, yo no me recuerdo. Usted don Luis, ¿usted se recuerda? Yo creo que una persona así del centro que fuera mediador me parece que no existió, ¿verdad? Okay. Era como una instancia. Grupo, como una instancia, estaban las dos universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional. ¿Y qué se logró? OIT. ¿Qué se logró en ese 2005? Bueno, yo lo creo que lo más importante que se logró es ponernos de acuerdo para definir las reformas que iban a resolver a un plazo, creo que era hasta el 2038 por ahí, iban a resolver o le iban a dar oxígeno a esa situación, ¿verdad? Claro, terminamos ese proceso y como lo mencioné en el programa anterior acá, lamentablemente desde el 2005 hasta el 2017 no volvió a haber ninguna comunicación entre la Caja y nosotros. Y sí, yo creo que también es muy importante ver por qué estamos enfrentando este problema del IBM. Sí, en el 2005 los números decían que con la reforma que nos pusimos de acuerdo iba a llegar a, hasta el 2038.
Yo creo que antes de entrarle a los temas que da el retiro, aportes, porcentaje de la pensión, nosotros tenemos que estudiar qué fue lo que pasó, ¿verdad? En esos, en esos años. En esos años, ¿verdad? Yo creo que mucho más importante de que quién es el facilitador es hacer un análisis de cuáles fueron los factores que precipitaron, ¿verdad?, el hecho que nos encontremos en esta situación donde el régimen entra en peligro mucho antes de lo que se había hablado en el 2005. Yo creo que hubo decisiones posteriores al 2005 que tuvieron un impacto muy grande en las finanzas de del IBM, y tenemos que analizar esas, ¿verdad? Tenemos que analizar temas, lo que llamo yo la gobernanza en general del sistema. Yo creo que eso es lo importante. Y entre el tema de la gobernanza, yo hablo, para comenzar, por ejemplo, es los estudios actuariales. ¿Por qué es que la Caja tiene que salir de su institución para buscar, en este caso fue la Universidad de Costa Rica, hacer estudios, el estado del régimen? ¿Por qué difieren tanto de los estudios internos de la Caja de los resultados de los de la Universidad de Costa Rica? Eso es un tema. Otro tema muy importante es el manejo del fondo, ¿verdad?, de ahorro de la Caja. Nosotros queremos estar seguros que eso se maneja óptimamente, ¿verdad? Ha habido acusaciones de que hubo subsidios del régimen de pensiones hacia el sector salud, que nosotros queremos analizar, ¿verdad? Y este tipo de asuntos de gobernanza creo que son muy importantes, que debemos de entrarle antes de comenzar a hablar sobre los temas que más bulla hacen, como aportes, ¿verdad?, retiro, ese tipo de cosas. Sobre ¿verdad?, los cuales van a tener que definir ustedes. Absolutamente. Finalmente. ¿Cuándo será el retiro? ¿Cuánto será el aporte? Absolutamente, creo, esos son temas que es lo que vamos tiene a la población en vilo. Claro, ¿verdad? pero esas variables tienen que esperar a que el régimen, que hagamos una investigación de estos temas anteriores, el que llamo yo de la gobernanza del sistema, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos sentarnos a definir de una vez si subimos la edad o no subimos la edad, si incrementamos la cotización o no la incrementamos. Aquí hay, para decirlo de alguna manera, aquí hay que revisar o analizar la rendición de cuentas. Si estaba proyectado, como se ha dicho aquí, que hasta el 2038 esto estaba garantizado, inclusive con un aporte económico de las tres partes, ¿verdad? Que lo estamos dando. Que lo estamos dando y que no se ha terminado todavía, que era de un 1% cada uno, ¿verdad? Progresivamente. Que se fue aumentando. Que se fue aumentando todos los sectores. Y seguirá por dos quinquenios más. 2 quinquenios más, sí. Y la ley de protección al trabajador. Y la ley de protección al trabajador. Entonces, aquí sí hay que investigar qué es lo que está pasando. También hay que ver que, por ejemplo, en la ley de protección al trabajador hay un problema del artículo 78 que no se ha implementado. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Así es que yo creo que aquí debe de iniciarse por conocer los informes o la rendición de cuentas de qué fue lo que pasó en todos estos 11 años en este fondo de pensiones. Don Mario de Bandas, usted está todavía allí vía Skype. Mario de Bandas, directivo de la Caja. No hacer tanto drama sobre quién va a ser el mediador, no deberían, coincide Luis Chavarría, no sé si don Miguel Chifte también, de que ustedes los sectores deberían decidir quién, lidere un poco. No, a mí me parece que sería conveniente. Más que la Junta Directiva. A mí me parece que el facilitador debiera ser alguien que está desde el principio y que no perdamos tiempo en las mesas de diálogo tratando de decidir algo. Esto es una cuestión que la Junta Directiva debiera tomar una decisión, más en el hecho de que hay sectores que ya se pusieron de acuerdo con quién debiera ser. Entonces me parece que que sería más fácil y más conveniente para entrar rápidamente a los temas de importancia y no malgastar tiempo tratando de organizarnos
cuando la Junta Directiva podría tomar esta decisión esta semana, ¿verdad? La tomarán esta semana. Mario de Bandas, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo espero que el jueves se tome la decisión, porque la posición de la Junta Directiva es definir quién va a ser el facilitador. Aquí ha habido una discusión porque cuando se trata de 3 sectores con el grado de autonomía y de importancia que tienen, pues no puede una Junta Directiva imponerles, mire, ustedes tienen que negociar así o asá, de tal hora a tal hora, o en tal lugar, o con esta o con cuál agenda, porque son sectores que tienen una gran capacidad de iniciativa y de desarrollo. Lo que sí está claro es que la Junta Directiva ha definido un plazo de 3 meses para que se lleve a cabo esta negociación y se eleven ante la Junta Directiva las propuestas de los sectores. Desde luego que si son propuestas unánimes, pues quienes representamos a esos sectores en la Junta Directiva tendríamos que respaldarlas. Ahora, si son propuestas que no sean unánimes, que no haya consenso, entonces habrá que dar también un debate en la Junta Directiva, porque cada sector tratará de defender sus posiciones. Yo espero que el jueves salga ya una decisión sobre esto. Me parece muy bien la posición expresada por el ministro de Trabajo en el sentido de que se trata de mantener al régimen de pensiones dentro de la caja, un régimen universal, público, solidario. Me parece también muy bien que se haga un análisis de qué fue lo que pasó en la administración de este sistema y que se analice lo de la gobernanza. Yo hago una pequeña observación sobre eso. En el periodo 86-90, en el último gobierno de don Óscar Arias, se utilizó la Caja del Seguro como un instrumento más de política económica. Esto demuestra que la figura de la presidencia ejecutiva en el tema de la gobernanza es una discusión que debe dar el país. Mi criterio y el criterio de la Junta Directiva es que la figura de la presidencia ejecutiva debe desaparecer para garantizar una gran autonomía y un manejo técnico de todos los recursos de la Caja del Seguro Social. Ya hay comentarios, César. Así es, hay 2 comentarios Antes ya de que reaccionen en redes aquí en la sociales, mesa. exactamente, vamos a leerlos. El comentario de Ni Una Más, Marisa, que dice lo siguiente: las personas jóvenes y las mujeres somos las grandes excluidas de la mesa de diálogo del IUM, también las más afectadas. Y Andrés Durán López dice lo siguiente: no encuentro el lugar de la iglesia en esta negociación cuando tenemos los que han mencionado o el Centro para la Competitividad. Reacciones de ustedes sobre los comentarios. Hay un reclamo de la no presencia de mujeres ni mujeres. Jóvenes. Ni de jóvenes, y también hay un comentario sobre un cuestionamiento del papel de la iglesia y más una instancia estilo Estado de la Nación o INCAE. Bueno, a mí me parece que, yo creo, nosotros somos del criterio de que se restringió mucho la participación o se está restringiendo mucho la participación en esta mesa. Lógicamente no puede crearse un escenario muy grande, pero fue mucho más amplia la mesa de debate y discusión en el 2005. Ahora comentábamos afuera esta situación, porque efectivamente aquí hay sectores que están fuera, bueno, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los agricultores, o sea que tienen, su impacto es de manera diferente en sus formas de trabajo, y nosotros hemos insistido en que de una forma razonable se le garantice presencia a estas personas para que puedan, o de alguna otra manera la mesa tiene que tener insumos, propuestas concretas para valorar esto, porque es muy difícil tener el panorama en todos sus extremos. En cuanto a la Iglesia Católica, yo creo que hay que reconocer de que la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, y yo creo que no demerita que ellos tengan una participación, un papel importante, al menos de parte nuestra. Creo que no demerita, creo que más bien es un mérito para que aporten lo más constructivo que pueda para sacar adelante esta institución. Piensa lo mismo, don Miguel, deberían haber más actores. En el 2005 esa convocatoria la hizo el gobierno de vamos a ver. Sí. A ver, de Abel Pacheco fue. La idea detrás de, ¿cómo se llama?, de lo que nosotros hemos pensado
primero que todo, sin lugar a dudas, que nos parece que la Iglesia podría participar como parte de, ¿cómo se llaman?, los grupos que van a estar acompañando este proceso. Nosotros insistimos, por ejemplo, que también estuviera, y no se ha mencionado aquí, la SUPEN, que la coordinación técnica de las mesas de diálogo fueran conjuntas entre el departamento, la gerencia de pensiones o el departamento actuarial de la Caja y la superintendencia de pensiones. Y claro que se debe recibir, ¿cómo se llama?, las opiniones de todos los sectores, ¿verdad? Pero para el hecho de que esta vez tenemos solo 3 meses para ponernos de acuerdo. El ejercicio del 2005 fue un ejercicio muy diferente. Bueno. Nos tomó casi 8 o 9 meses porque tuvo un gran periodo de preparación donde habían conferencias todas las semanas para prepararnos en los temas técnicos. Acá se requiere, según la decisión de la Junta Directiva, una decisión en 3 meses. Entonces nos parece que tenemos que construir una mesa de diálogo que funcione ágilmente. Y nos pareció que lo ideal fuera que reflejara la composición de la Junta Directiva de la Caja, porque ahí están representados, digamos, los 3 sectores, ¿cómo se llama?, más importantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores. Esto no quita la posibilidad de tener insumos de otras instituciones, como el INAMU, como de instituciones que representen a jóvenes. Y me parece que, hablando de jóvenes, una de las tareas más importantes que nosotros tenemos que hacer como representante de los sectores es construir un régimen de pensiones que le garantice a los jóvenes, que les dé la confianza para que ellos quieran ser parte de eso, porque hoy en día ellos oyen lo que se habla sobre la disminución de pensiones y edades de retiro y se preguntan, ¿y a mí qué me va a tocar? Entonces, entre las consideraciones fundamentales que tenemos que tener es cómo construimos un régimen que los jóvenes, ¿verdad?, se sientan querer ser parte de ello, ¿verdad? Pero ¿está satisfecho con esa representación? Sí, hasta ahora, ¿qué dice el ministro de Trabajo? ¿Usted abogaría, el ministro de Trabajo, don Alfredo Hashbun, usted abogaría porque se amplíe más esa mesa? ¿El Estado en algún momento lo ha pensado? Bueno, en realidad nosotros estamos conformes con la integración que fue aprobada. Sin embargo, tampoco hubiéramos visto mal que tuviera una integración más amplia, aunque desde luego eso significa pues una mayor complejidad para ponerse de acuerdo. Entonces, digamos, creo que la versión actual lo que privilegia la posibilidad de llegar a acuerdos más rápidos y en un plazo tan corto como 3 meses, pues creo que es lo mejor. Pero insisto, tampoco veríamos con malos ojos una integración mucho más amplia. No estamos convencidos de que en un plazo, no sé de qué manera lo haya definido la Junta Directiva. ¿Con qué criterio? Pero con qué criterio, porque me parece que esto es un asunto sumamente serio. Lógicamente no estamos pretendiendo durar 1 año, pero yo creo que aquí sí se debe de tener la razón de que se va a definir o se van a definir pautas sumamente complicadas y que creo que una presión de tiempo tan corta no debe perjudicar el desarrollo de esta mesa y que de esa manera se debe de tomar en cuenta estos asuntos, porque también se pueden ir al traste si esa fecha es inflexible, puede ir al traste con los avances que se puedan estar dando dentro de la mesa en los productos que hayamos estado sacando en ese sentido. Edwin Aguiluz, presbítero de la Iglesia Católica, estaría la Iglesia, bueno, usted ha manifestado el interés de la Iglesia de participar como mediador o de participar como una de las partes que estarían allí, ¿pediría ese asiento la Iglesia en algún momento? Bueno, en realidad no se está solicitando, ¿verdad? Como decía ahora, hay una anuencia para
para participar de la manera que los diferentes actores lo piensen, ¿verdad? En realidad no se ha pensado propiamente en estar en una silla, ¿verdad?, dentro de la mesa. Hasta ahora nadie creo que lo ha planteado. Más bien, prestar un servicio en la facilitación o moderación del diálogo, ¿verdad? Entonces, más en esa línea, ¿verdad? Digamos, no se está pidiendo, sino se está mostrando una disponibilidad para servir al país, según se estime, ¿verdad?, conveniente. Pero la Iglesia nunca ha dejado, es decir, en todos los distintos procesos, usted lo dijo ahora muy claramente, en las situaciones críticas, en los momentos críticos, dijo usted, siempre ha estado. Sí, correcto. No dejaría pasar esta y menos lo que tiene que ver con el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Sí, correcto. Digamos, hasta este momento no ha habido un pronunciamiento, porque como ya ha existido, ¿verdad?, que algunos sectores han planteado la posibilidad de que, o el interés de que la Iglesia sea parte en el proceso de facilitación, entonces no hay de momento un posicionamiento sobre las diferentes vías de solución que se están planteando. En el supuesto de que no se diera ese papel de facilitación, ni tampoco que la Iglesia fuera invitada a ser parte de la mesa de diálogo, dado que esto va a ser un tema de amplia discusión en la sociedad civil, ¿verdad? Evidentemente ahí estaría la Iglesia también, tratando de colaborar, de contribuir con sus puntos de vista, ¿verdad? Y recogiendo también, como decía ahora, pues los clamores, ¿verdad?, y los sentidos de la población, en medio de la cual está la Iglesia, ¿verdad? Siempre ahí con el pueblo, viviendo con el pueblo sus sufrimientos, sus alegrías, como decíamos, sus esperanzas. Y entonces, en un caso de que no estuviéramos propiamente en el proceso de diálogo, pues sí, se arrojaría, digamos, opiniones, luces, ¿verdad?, para contribuir a la búsqueda de soluciones. Perfecto, muchas gracias, presbítero Edwin Aguiluz, por su participación. Les va a tocar decidir un tema, vamos a ver, que involucra, vamos a ver, ¿cuánto? Millón, en este momento que se esté cobijando el rey, 1.600.000. De los que cotizan. De los que cotizan. Hay una buena parte que no cotiza. Y ese, Luis, es uno de los temas que vamos a tener que ver, el de la informalidad, ¿verdad? El régimen sufre muchísimo por la gran cantidad de gente que pertenece al sector informal. Y seamos claros con esto de la informalidad, no es solo el trabajador, el copero que vende copos en la sabana o la pequeña pyme que no puede, pagar las cargas sociales. Esto tiene, cuando se dice trabajadores independientes, son abogados, médicos, o sea, hay toda profesionales. Según los números son 800.000 aproximadamente. ¿800.000 qué? Que no cotizan. Profesionales. No, gente en general, no solo profesionales, sino el sino sector, eso. Y entre esos hay gentes que son amas de casa, que no trabajan, pero hay muchísimos trabajadores independientes que desde la ley de protección al trabajador tienen la obligación de cotizar a al régimen de pensiones. De hecho, la semana pasada, el viernes, hubo una conferencia de prensa entre UCAEP, un grupo también de sindicatos, organizaciones sindicales, y el Ministerio de Trabajo que buscaban una solución a este tema. Mencionaban, creo, la cifra, si no me equivoco, de 952.000 personas en la informalidad. No sé si me equivoco en el Hay dato. diferentes números dependiendo de cómo se visualiza. Cómo se visualiza. Sí. Pero de todas formas es un grupo disgregado, para decirlo, en distintas áreas de trabajo, pero que significan una importante parte de la mano de obra costarricense que no está cotizando y que habrá que buscar formas, como se hizo en el 2005, de cómo se permiten posibilidades para que toda esta gente pueda cotizar. Porque eventualmente esta gente va a demandar a la vejez, van a llegar a la vejez, y no todos, pero algunos de ellos van a tener que pasar a ser parte del régimen no contributivo, ¿verdad? La gente que no tiene como el respaldo de un régimen pasa a recibir la pensión no contributiva, que eso va a representar un monto inmenso al Estado. Y ese es uno de los elementos que los sectores empresariales, los sectores patronales han argumentado como la base o como un importante rubro que estaría generando la situación de crisis de pensiones de invalidez, vejez y muerte.
en el origen de esa crisis ustedes tienen diferencias. Para el sector empresarial, ¿cuál es la razón fundamental o las razones fundamentales que están llevando a esta... Aparte de los temas de gobernanza que hablamos, de decisiones que se tomaron, ¿verdad? Desde el 2005 hacia acá, como la pensión anticipada reducida, como un aumento demasiado rápido de la pensión mínima, hay una realidad que todos tenemos que darnos cuenta, y es el envejecimiento de la población. O sea, no podemos ignorar que la causa fundamental es el golpe demográfico que sufre no solo el régimen de pensiones de Costa Rica, sino todos los regímenes de pensiones de todo el mundo. El hecho de que en 1970 había 32 trabajadores por cada pensionado, que en el 80 fuera 20, que hoy sea 6.7 trabajadores por cada pensionado, no lo podemos ignorar, ¿verdad? Y que en el 2015, en el 2050, eso sea 2 trabajadores por cada, eso es ¿cómo se llama? La razón fundamental, pero sin excluir las otras cosas tan importantes que don Luis y yo hemos expuesto hoy acá, los problemas de gobernanza, los problemas de informalidad, todo eso vienen a hacer el problema más difícil de resolver. Decía don Luis justamente al principio de esta mesa que de 2005 a 2017 pasaron todos estos años y no se hubo comunicación con los sectores. Absolutamente, se tomaron medidas unilaterales, inconsultas para todos los sectores, ¿verdad? Y parte de eso, como se ha dicho aquí, posiblemente vino a causar ¿cuáles? Un Porque impacto. ustedes tienen una opinión, me parece bastante divergente en torno a cuáles son los orígenes de esta situación tan inestable del régimen de pensiones. Yo creo que no coincidimos. Por ejemplo, efectivamente, cuando hablamos de rendición de cuentas se tomaron 2 decisiones, las del Plan Escudo de Oscar Arias, que fue facilitar préstamos de los fondos a muy bajos intereses, y en el gobierno de Laura Chinchilla se tomó también por parte de la gerencia de pensiones en este momento y de forma unilateral, y tengo entendido que en consulta también, el rebajo de los intereses para préstamos que hacía esta institución. Eso hay que valorarlo porque tengo entendido que ni la Junta Directiva conoció esta situación. Todo esto es una serie de complementos que causan este impacto, ¿verdad? En este sentido, no hay duda que también hay que entrar a discutir lo que es la inversión de los fondos que son millonarios y que pareciera que hay un tope, ¿verdad? No hay a dónde invertir, ¿verdad? Bueno, sí ha hablado de una serie de propuestas, de iniciativas para hacer esta situación. Y yo sí creo que hay que garantizarle un futuro a la nueva generación de trabajadores. Ahorita estamos sufriendo, para decir, ese pico, pero habría que hacer una proyección porque ya la mano de obra costarricense ya comienza a renovarse, mucho en las instituciones públicas y en todo. Entonces, eso llega en un momento también a favorecer y a equilibrar, y entonces el régimen podrá entrar de nuevo en una normalidad que se pueda proyectar en ese sentido. Habría que hacer esos estudios, no sé si existen, pero no hay duda que ya ese envejecimiento trae como consecuencia de la sustitución por mano de obra joven, y aquí es donde lógicamente hay que pensar en esa inquietud que hacían aquí, de que hay que tratar de proteger a toda esa mano de obra con trabajo decente, con salarios decentes y con pensiones decentes. ¿Qué dice Mario de Bandas? Todavía está con nosotros vía Skype, directivo de la Caja. Bueno, efectivamente, investigar un poquito todas las causas de la crisis, bastante para proyectar soluciones. Hay que señalar que el estudio de la Universidad de Costa Rica no toma en cuenta 3 cambios importantes que ya se introdujeron. Uno, que es el relacionado con el anticipo de las pensiones, otro que fue el aumento de 1.66 sobre la distribución del Estado, y uno que está muy debatido, que es el 1% sobre los salarios de los trabajadores. Al incorporar todos esos cambios, el panorama se modifica bastante, un 1% sobre las pensiones
tiene un impacto importante en los ingresos. Me parece que el tema de las inversiones hay que ponerle mucha atención, porque efectivamente, como dice Luis Chavarría, el mercado financiero nacional ya no da abasto para admitir inversiones, no solo del régimen de pensiones de la Caja, sino también de las operadoras de pensiones, que suman en conjunto el 33% del Producto Interno Bruto. El país tiene que ver cómo utiliza ese ahorro en función del desarrollo nacional y sobre todo en generarle patrimonio a los mismos trabajadores. Porque en estos momentos, por ejemplo, los préstamos de vivienda están destinados a la clase media, media y media alta. Los trabajadores por debajo de ciertos niveles no tienen acceso a los créditos para poder tener su casa propia, y creo que los fondos de pensiones, bien asegurados, con sustento por parte del Estado y coordinando programas de vivienda con el Ministerio de la Vivienda y con otras instituciones, puede lograr que los trabajadores tengan un patrimonio. No es lo mismo pensionarse con una pensión de 200.000 colones y tener que pagar alquiler, a pensionarse con esa misma pensión, pero disponer de casa propia. Hay todo un debate entre la distribución de la riqueza entre generaciones. Es cierto que la generación que viene es más sacrificada que la que sigue, todo lo cambio demográfico está cambiando un poco esas condiciones. Los nuevos jóvenes tienen condiciones de desarrollo muy superiores a las jóvenes de hace 20 años, incluso tendrán la capacidad de tener un patrimonio mayor. Todos estos elementos deben incluirse en el análisis. Yo he estado proponiendo, por ejemplo, que el mercado hipotecario empiece a dar préstamos a 100 años plazo, porque esto le permite a los trabajadores tener acceso a las viviendas. Son discusiones que deben darse en el marco de estas conversaciones para poder garantizarnos no solamente un régimen de pensiones efectivo, sino también un envejecimiento digno. Quiero agregar otro elemento, y es que los actores en la mesa tendrán la facultad de decidir si invitan al Consejo Nacional del Adulto Mayor, al INAMO, a la Defensoría de los Habitantes, a las universidades. Es una facultad que no se le puede cercenar a esos sectores de invitar para escuchar o darles la participación que consideren ellos pertinente. Claro, eso aclara muchísimo, eso que acaba de decir Mario Devandas. O sea que, sí, don Miguel Shifter. Sí, yo creo, para agregar a lo que don Mario dijo en cuanto al uso de los fondos de pensiones, también se están abriendo la posibilidad de inversión en infraestructura con los fideicomisos que han sido aprobados en la Asamblea Legislativa, la carretera San José San Ramón, por ejemplo. Que la caja sea la que... Al menos la que... yo no quiero que la caja se convierta en el MOP, ¿verdad? Ni que sea la institución que, ¿cómo se llama?, que construya, pero por ejemplo podría ser la que aporta los fondos, digamos, al Banco de Costa Rica, que va a ser el ejecutor de la... y que tiene garantizado el retorno de ese dinero a través de, primero, la garantía del Estado y también de lo que vamos a pagar todos los usuarios de esas carreteras. O sea, se abre un panorama muy interesante en cuanto a inversión en infraestructura. Se puede revisar las propuestas de don Mario en cuanto a préstamos hipotecarios, siempre y cuando no se arriesgue, porque aquí estamos jugando con las pensiones del futuro. Esto no podemos pensar, esto tiene que ser totalmente garantizado, ¿verdad? O sea, y luego vamos a tener que explorar otros lugares de inversión. Si la cantidad de ahorros es tal que vamos a tener que ver la posibilidad de formas nuevas de, ¿cómo se llama?, de dónde invertir, y que no solo sea bonos del Estado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que esto es un debate que no se dio en el 2005, y es que después de la creación de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000, ha promovido, digamos, que existan fondos millonarios por medio de las operadoras que la gente, que diferentes bancos administran, la mayoría son bancos, pero también está el magisterio, que ha venido pululando también en cómo
esos fondos de pensiones, que son millonarios, también se pueden invertir en el desarrollo del país y también el de la caja. También. Entonces es un debate que habrá que dar, habrá que ponerle mucha seguridad, pero no hay duda que habrá que explorar, ¿verdad?, en cómo esos fondos vienen a colaborar en el desarrollo del país, pero además asegurar y garantizar, ¿verdad?, un buen futuro para los fondos de pensiones públicos a futuro en este país. Hay más comentarios. Así es, tenemos comentarios de Mario Alberto Quesada, quien dice lo siguiente: ¿cómo se pone en entredicho la figura de la presidencia ejecutiva de la Caja cuando los acuerdos se toman siempre en la Junta Directiva y no de forma unilateral? Más bien se debería revalorar la conformación de la Junta Directiva, en otras palabras, idoneidad del recurso elegido por los sectores. Peligroso sería dejar sin timonel el barco. Sorfi dice lo siguiente: pero dentro de los empresarios y trabajadores también hay mujeres y jóvenes. Podemos estar dentro de esas mesas sin hacer más. Bueno, y ahí se decía Mario de Bandas, que se puede llamar a Defensoría, a CONAPAN, al INAMO y otros grupos para que participen. Tremenda cantidad de temas ustedes tienen que resolver, es decir, ¿en qué va a invertir la Caja esa cantidad de fondos que dice Mario de Bandas que tiene? A ver, ¿cuánto fue que dijo? 33% de las operadoras de pensiones. Él habló sobre las operadoras de pensiones. El fondo de reserva de la Caja es 2 billones de, ¿cómo se llama? 2 billones de colones. ¿Verdad? 2 billones. 2 billones. Los números son tan grandes que a uno le cuesta visualizar esas cifras. Y son muy grandes. ¿En qué invertir? En la Caja, ¿Dónde? pero en el magisterio también. También. Creo que son más grandes todavía, ¿verdad? Y los de la Ley de Protección al Trabajador. Es el doble, yo creo. Es el doble. O sea, aquí hay suficiente dinero como para ponerlo a desarrollar a este país, que puede crear mucho empleo, puede mejorar mucho, ¿cómo se llama?, el futuro de los jóvenes y de todo. Totalmente. Y creo que eso será un gran reto en este sentido. ¿Y a ustedes les va a tocar hablar sobre eso? Ustedes les va a tocar decidir sobre eso. Sí. Y les va a tocar decidir sobre el tema de el tema de las inversiones, les va a tocar decidir sobre cambios importantes, sobre si cómo enfrentar el golpe demográfico, que antes eran, vamos a ver, en 1950 32 personas, no, en el 70 32, y ahora en el 2050 2 por una pensión. Y hay otro tema muy importante que también no podemos excluir rápidamente, y es el cambio en el mercado de trabajo. Esa idea de que alguien entra a un trabajo fijo y se queda en la misma empresa durante toda su vida, eso está cambiando. Los jóvenes no todos quieren, quedarse en una empresa. Hay gente que trabaja en 2 o 3 lugares de trabajo que hoy en día la Caja no permite, no tiene mecanismos para tomar eso en consideración, porque cada uno de esos patronos tendría que pagar un salario del 100% de cotización. O sea, este tipo de cosas que también creo que son muy importantes, los cambios que debe hacerse para tomar en cuenta los cambios en la forma, en el mercado de trabajo. Sí, en la empleabilidad, claro. Totalmente. Mario de Bandas, porque yo sé que Luis Chavarría también quiere opinar, le va a tocar decidir a ese grupo, usted va a estar en esa directiva, sobre en qué va a invertir la Caja esa cantidad de recursos, qué van a empezar analizando, cree usted, esas mesas de diálogo. ¿Qué es lo primero que deben de empezar a tener como tarea? Bueno, ya se explicó por parte de don Miguel y de Chavarría que hay que hacer un análisis de qué fue lo que pasó. Me parece que eso es lo primero. Hay que ver también el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica, el acompañamiento técnico que va a la SUPEN y la Gerencia de Pensiones para tener el panorama claro y luego empezar a discutir medidas tanto en el campo de las cotizaciones como de los beneficios y en el campo de las inversiones. Quiero hacer 2 acotaciones. En el campo de las cotizaciones, a mí me preocupa seguir cargando el costo de producción en nuestro país. El 50% del empleo en Costa Rica lo genera la pequeña y mediana empresa, y hay que ponerle atención al crecimiento de las cargas sociales. Yo creo que ha sido un modelo exitoso, nos ha logrado
desarrollar una seguridad social muy exitosa, pero también hay que tener cuidado en esto porque el incremento de las cotizaciones sobre las planillas también incrementa la informalidad y genera desempleo. Hay que tener cuidado con eso. En el campo de las inversiones, el problema es que lo que tiene que hacer el Estado es, los bancos y el Estado es titular, es decir, financiar mediante títulos valores las inversiones en infraestructura y también en vivienda popular. Y entonces los fondos de pensiones, tanto los de la caja como de las operadoras, incluso hay otros fondos muy grandes que son los de las asociaciones solidaristas que también están enfrentando ya dificultades para invertir esos fondos, podrían ir a esos títulos sin riesgo, con seguridad por parte del Estado y desarrollar entonces grandes obras de desarrollo nacional que generen empleo, que aumenten las cotizaciones sobre la caja, que le dan estabilidad a los trabajadores. Me parece que también el tema del aseguramiento de los sectores difíciles que trabajan a tiempo parcial, el caso de las empleadas domésticas y de otros servidores y otros trabajadores que trabajan medios tiempos, cuartos de tiempo, tiene que estudiarse para buscar mecanismos flexibles, pero al mismo tiempo que garanticen que la población se asegure y participe solidariamente en la financiación de estos sistemas tan importantes para el país. Muchas gracias, Fernando. Bueno, creo que sí, como se ha dicho, este es un reto muy grande. Creo, al inicio dije que por eso había que buscar voluntades, venir a buscar consensos con el propósito de que esta reforma de pensiones salga adelante. Es una reforma que cubre, como ya dijimos acá, aproximadamente a 1.600.000 costarricenses de empleados públicos y privados, cotizaciones independientes y de otras formas, y que aquí lo que debemos de hacer es hacer todo ese esfuerzo en esta mesa, ¿verdad? Y ojalá que la Junta Directiva también venga a avalar la mayoría de logros que vayamos a tener en esta mesa y que no vengan a echar por la borda un gran esfuerzo que puede ser muy grande, pero que si no lo toman en cuenta, pues más bien podría complicar la situación en este país. Gracias, Luis Chavarría, representante de los sectores de los trabajadores de UNDECA, en lo que va a ser la mesa de negociación. Miguel Shifter, representante empresarial. Igualmente al ministro de Trabajo que estuvo con nosotros, Alfredo Hashbun, estuvo con nosotros el presbítero Edwin Aguiluz, y estuvo también con nosotros Mario de Bandas, directivo de la Caja. Vamos a un corte ya regresamos. Muchas gracias.